En primer lugar, quería darle el agradecimiento a los medios de comunicación por darme esta oportunidad de que el pueblo de Lora del Río conozca un poquito más sobre mi vida, sobre mi historia, sobre mi trayectoria y nada más, y dispuesto a hacer las preguntas que se me crean oportunas. Pues Luis, vamos a comenzar, si te parece, por el principio y bueno, evidentemente pues vamos a poner en cuestión pues, cuándo Luis Suárez se da cuenta que su vocación es la de ser médico precisamente. Bueno, la verdad, yo, como toda la gente de Lora del Río me conoce, yo soy de familia humilde, ¿no? Vengo de una familia bastante humilde y entonces mi padre se dedicaba a lo que era la hostelería. Mi padre era un trabajador del campo, toda la vida trabajando en Francia, en la remolacha y cosas esas, y en el ambiente del bar es donde yo realmente me he desenvuelto. Y ya de pequeñito recuerdo que la gente me preguntaban, y de hecho se ha cumplido una realidad, que qué quería ser de mayor. Entonces yo les decía, pues mira, yo de mayor quiero ser médico, y me preguntaban con mi media lengua que tenía entonces, si hay 7 añitos, que para qué, y yo decía que para salvar vidas humanas. De hecho es una de mis vocaciones favoritas, ¿no? Salvar vidas humanas, sobre todo, yo creo que la vocación de cualquier persona, ¿no? Salvar la vida de una persona no tiene precio alguno. Y de esa infancia, de esa preparación previa que evidentemente primero en el colegio, posteriormente en el instituto, ¿qué recuerdo le queda a Luis? Hombre, los recuerdos que tengo fundamentalmente de mucho trabajo, porque como te he comentado al principio, yo vengo de familia humilde y entonces pues tenía que compaginar los estudios con el trabajo. Entonces pues los fines de semana, viernes, sábado y domingo, me dedicaba a trabajar con mi padre ayudándolo, porque bastante hacían con pagarme una carrera, y los días laborales pues me dedicaba pues también a trabajar y a estudiar. Y así terminé mi carrera de medicina y cumplí uno de mis deseos de ser médico, aunque hubo una etapa anterior, porque yo cuando terminé el bachiller superior quería ser ingeniero de puente de canales, pero después no me gustaba porque mi vocación seguía siendo siempre la medicina, y al final pues acabé donde realmente era mi futuro, que era la medicina. Bueno, Luis, ¿y ese cambio de opinión con respecto a la profesión que luego ibas a elegir, a qué se debió? No, sencillamente porque cuando yo terminé el bachiller superior, los profesores me aconsejaron de que como yo destacaba algo siempre en temas de ciencia, en la física, en las matemáticas, entonces estrené el curso de orientación universitaria. Entonces los profesores me orientaron de que tenía que estudiar una carrera de ciencia, o matemática, o física, o química, o ingeniero. Y entonces, claro, le hice caso a mis profesores, pero bueno, nada más que empezar en Reina Mercedes, en la escuela de ingeniería, pues vi que eso no era mi carrera, que mi carrera era medicina, y entonces pues ese año lo eché, que por cierto me salió bastante bien, y al año siguiente me matriculé en medicina. Por volver un poco a lo que acaba de comentar de esa labor, de ese trabajo que desempeñaba tu familia en la hostelería en este caso, era un bar, creo recordar, que además, creo recordar también, Luis, y que comenzó llamándose Bar Los Quinteros, precisamente, ¿no? Correcto, y mucha gente no sabe por qué se llama el Bar Los Quinteros. A mí cuando iba al colegio me decía Quintero, porque claro, Bar Los Quinteros, como nosotros lo regentábamos, lo que es el Bar Los Quinteros, pues pensaba que yo era quintero, y yo, ni nosotros tenemos nada que ver con los quinteros, ni nada. La historia es curiosa, porque te la voy a contar porque es curiosa, es bonita. Sí, sí. Mi padre llevaba el casino mercantil, el antiguo casino mercantil, y allí conocieron a Serafín Laguna, que era el dueño del local, que era entonces era una tienda de tela y cosas de esas, ¿no? Y como había mucha gente allí al casino, entonces le ofreció la posibilidad de montar un bar a media. Él ponía el local y nosotros poníamos lo que era la mano de obra, como era antiguamente, ¿no? La parte pudiente pues explotaba la no. Y entonces se decidió montar un bar allí en Los Quinteros. Entonces, cuando se decidió poner el nombre, no se sabía qué nombre se le iba a poner. Entonces, como mi tío Joaquín, hermano de mi padre, se llama Joaquín y Serafín se llama Serafín, entonces pues le pusieron, los hermanos Álvarez Quintero, le pusieron el nombre de Quintero, pero por ahí viene el nombre de Quintero, no tiene nada que ver, nadie había Quintero. Y después ya se lo pasamos a Alfonso, que lo llevó, y nosotros ya nos fuimos al mesón. También llevamos la piscina municipal, y toda esa etapa, pues claro, yo tenía que trabajar porque no había otra opción. Que por cierto, acabas de descifrar un poco la historia de lo del bar, del nombre,
y hay que reconocer que fue bastante original, ¿no? ¿De quién fue la idea? La verdad que no lo recuerdo, porque yo tenía entonces 7 añitos. Yo me tenía que subir en lo alto de una caja de cerveza de madera, de Acuel del Campo, que era entonces de madera, para poder lavar los vasos, porque yo era muy pequeño, ¿no? Pero que supongo que de ellos surgiría de alguno de los dos, no sé. De la época del instituto a Luis Suárez, ¿qué recuerdo le quedó? De la época del instituto recuerdo una infancia muy bonita. Yo realmente en el bachiller tuve muy buenos amigos, tuve buenos compañeros y la verdad que lo recuerdo con mucho agrado, ¿no? Después Antonio Trigo, que para descanse, pues me seleccionó para a mí y a un puñado de compañeros, que incluido creo que también ibas tú, para jugar en el Nueva Sabia, que la entrenaba él. Pero nada, fui con Pepe Arancón, con Rafael Martínez, con todo, ¿no? Con Rafael Mene, con todo fuimos y al final yo me tuve que dejar porque mi padre tenía 2 opciones, o estudiaba y iba, o fútbol, que era nada. Y por eso, desde ahí es donde viene mi arraigo por el deporte, porque a mí el deporte me ha gustado mucho, pasa que no he tenido tiempo para poderlo ejercer. Sí. De hecho, ahora lo vamos a comentar más tarde, porque me lo tengo aquí anotadito. Como ya sabe todo el mundo, porque yo también lo he comentado en algunas ocasiones, tú eres habitualmente el que hace la revisión a los futbolistas, a los deportistas de la hora. Pero ya digo, es un capítulo para más tarde, porque ahora, Luis, sí me gustaría comentarte, pues bueno, cómo le ha ido a Luis Suárez esa profesión como médico. Pues nada, terminó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de Córdoba. Ahí con la licenciatura de medicina, especialista en medicina femenina. Primero era especialista en medicina general, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Córdoba. Después, posteriormente, en mi curso había casi 1000 estudiantes, entonces todo el mundo quería estudiar medicina. Fue un boom de la medicina, entonces había médicos, pues como se decía, a patadas, ¿no? Y cuando terminé, pues tuve que buscarme la vida, pues nada, haciendo sustituciones de un sitio a otro, de un lado a otro, pero siempre sin dejar atrás la formación. La formación es una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? De hecho, pues saqué un máster de integración sociolaboral de discapacitados, porque me siento muy sensibilizado con el discapacitado por mi hermano, que está en una silla de ruedas. Después he sacado cursos, pues yo, porque sé, para reventar, soy instructor nacional en soporte vital avanzado, tanto en pediatría, neonatología como en adultos. He formado a todos médicos, a bastantes médicos del Distrito Sanitario Sierra Norte, he formado médicos del CO61, he dedicado siempre a la formación y hacer, pues bueno, todas las sustituciones que me salían hasta que me dieron la primera integridad en el Ronquillo, donde estuve 4 o 6 años, hasta que vine a Lora. En Lora formé los equipos de urgencia y emergencia, estuve 7 o 8 años, pero ya por los años no perdonan, pero tuve que pasar a primaria porque ya no era capaz de tirarme a un barranco a hacer soporte vital avanzado, y entonces pues ya llevo en primaria pues casi 10 años como médico de atención primaria y donde ejerzo actualmente. Y también hay una faceta en Luis Suárez que, bueno, supongo a lo mejor los más jóvenes no la recuerdan o no la conocen, pero sí que es verdad que Luis Suárez también, digamos, tiene ese proceso donde dedica parte de su tiempo también a la política. En ese aspecto, ¿qué nos puedes comentar, Luis? Sí, hubo una época, bueno, nunca se dice ni agradable ni desagradable, porque yo creo que la vida te enseña y la experiencia es un saber más, ¿no? Con lo cual siempre hay que sacar la parte positiva de tu andadura, de lo que hayas elegido, ¿no? A mí se me presentan unos señores en Arcoles del Río, que estaba haciendo yo una guardia, y me proponen presidir o representar un partido político en Los del Río, concretamente el Partido Andalucista, ¿no? Yo personalmente, como entendía de que me siento muy andaluz, me siento sobre todo muy loreño, pues entendía que, bueno, que prácticamente, bueno, porque no iba a hacer yo, iba a defender un partido andalucista, ¿no? Cuando Andalucía era para mí la clave de mi España, ¿no? Y lo que pasa es que me metí en esa andadura, la verdad, con un no muy buenos, gratos recuerdos, pero bueno, fue una experiencia que aprendí a que la política de verdad es para los políticos, para los que realmente quieren dedicarse a... Esa decisión hoy, por ejemplo, si te hubiera planteado actualmente, ¿qué dirías? ¿Que sí, que no? Que no, lo tienes claro. Rotundamente no, yo no. Evidentemente ni soy político y además tengo un defecto muy grande que no soy capaz de decir no. El no cuesta mucho trabajo, no lo he aprendido.
y tendría que aprender a decir no, y entonces un político debe mentir mucho o miente mucho. Todo lo contrario que debe de ser un médico, precisamente, son un polo totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Bueno, Luis, estamos en una situación que, claro, hacer una entrevista con un médico y no hablar del COVID es como una inutilidad, ¿no? A mí me gustaría saber también tu opinión, porque ahora vamos a entrar en algunos asuntos. ¿Cómo contemplas tú como médico todo esto que nos está ocurriendo a lo largo de este último año que llevamos con este dichoso COVID? Hombre, la verdad que el COVID es un SARS, es un coronavirus, SARS-CoV-2, que este coronavirus pues está presente ya en otras enfermedades virácicas. El virus es vive con nosotros desde época ancestral, ¿no? El reservorio son los animales, pero sin embargo necesita el huésped que vamos a hacer el ser humano, ¿no? Se tiene que adaptar al ser humano. Esto ha surgido, igual que surgió la gripe aviar, igual que surgió otro tipo de virus, en el que nosotros hemos ido neutralizando. Lo cierto es que este virus pues, no deja de ser más que un cuadro gripal más, pero evidentemente con una agresividad y una mortalidad 10.000 veces mayor. Este virus mata, la gente no se da cuenta, pero este virus mata. De hecho, estamos viendo ahora recientemente en Lora los casos de muerte que son mucho más, cada vez con más frecuencia. Aquí, gracias a Dios, la única esperanza que tenemos todos los médicos y todo el sistema sanitario es la vacuna. La vacuna lo único que hace es darnos la inmunidad de rebaño, es decir, tenemos la probabilidad que por lo menos el virus no sea tan agresivo y nos pueda matar, y además tenemos la posibilidad de no poder contagiar utilizando la medida que tú sabes y que todo el mundo está saciedad de escuchar, ¿no? Pero debemos tenerle mucho respeto, mucho miedo a este virus, porque es un virus que mata. Es un virus muy agresivo y es un virus que evidentemente va a convivir con nosotros pues de otra forma. Luis, cuando un médico oye, por ejemplo, en una pandemia como la actual, de que es un virus prefabricado, entre comillas, en China, que es una especie de tercera guerra mundial sin armas, ¿un médico qué piensa? Hombre, nosotros nos guiamos, como todos los profesionales, por la Organización Mundial de la Salud, y cuando todas las sociedades científicas avalan de que es un virus que está ahí y esas son cosas políticas que se inventan y cosas de multinacionales y tal y cual, nosotros no somos partidarios ni creemos en esas cosas, en lo que nos basamos en la evidencia, en la ciencia, y la ciencia nos dice que es un virus bastante agresivo, que está ahí, que estaba ahí, se conoce el reservorio, y que ha pasado, no se sabe cómo ha sido la cadena todavía, pero se va a saber cómo ha pasado el ser humano, y entonces pues nuestra obligación es luchar contra él, combatir contra él y dejar que los políticos inventen política que para ellos están en eso. Luis, porque claro, una vez que esta pandemia surge, da la impresión un principio, porque claro, evidentemente los gobiernos son los responsables, pero también la gente de calle. Yo creo recordar que cuando en las tertulias se decía, bueno, esto es un resfriado más, que mata gente, no sé qué, no sé cuánto, todo esto que se comentaba al principio. ¿Tú crees que quizás al principio precisamente todos fuimos inconscientes, comenzando por los gobiernos como por la población? Sí, evidentemente que fuimos todos muy inconscientes, ¿no? De todas formas, desde el punto de vista de la salud, ya desde medicina, los médicos, la sociedad científica, el Colegio de Médicos advertía de que se nos venía un virus muy agresivo, ¿no? Que se le estaba minimizando demasiado, ¿no? Que no le estábamos dando la importancia que tú estás comentando, que se decía que era un resfriado más, que no veíamos las trascendencias que iba a tener, y evidentemente pecamos todo, desde los políticos, desde el sistema sanitario, desde las personas de pie, y eso trajo pues eso, una agresividad tremenda de este virus que realmente está acabando con muchas personas. Luis, seguramente estoy convencido que tú has tenido que seguir también, digamos, la trayectoria del COVID en nuestra localidad. ¿Cuál sería esa progresión del COVID en Lora del Río? ¿Cómo lo has visto? Bueno, se ha ido adaptando prácticamente a las olas que hemos ido teniendo. Lo que sí es verdad que la ola que ha surgido aquí en mi pueblo pues, ha sido un poquito más tardía. Sí. Pero ha sido más tardía porque realmente cuando se nos da un poquito más libertad, porque se necesita, tenemos que convivir con él, y los negocios tienen que vivir, la gente tiene que vivir, y los niños tienen que salir a la calle, y claro, y cuando tú intentas un poquito adaptarlo eso a la vida normal, evidentemente las pandemias surgen con más frecuencia. Entonces Lora está muy bien en sus primeros momentos, en el momento que se da un poquito más libertad, pues ha surgido lo que tiene que surgir, una ola más, que ha llegado a un tope que todo el mundo sabemos, y ahora pues gracias a Dios estamos recuperando, pero si no ponemos las medidas necesarias,
si no guardamos el distanciamiento, si no nos ponemos las mascarillas, que nos viene para todo, no solo para el SARS-CoV-2, sino nos viene bien para todo, nos viene para gripe, para alergia, para todo, porque nosotros somos una fuente, en la forma de hablar, de soltar virus por nuestra boca, virus que nosotros no nos hace daño, pero sí hacemos daño a los demás. Con lo cual, hacer las medidas preventivas yo creo que es una medida no solo higiénica, sino obligatoria. Yo la veo casi obligatoria. Por cierto, que hablando de las mascarillas, Luis, bueno, también ha dado mucho que hablar, han sido muchos los debates, porque las mascarillas yo creo que se ha dicho de todo, ¿no? Desde que servían, que no servían, que servían determinado modelo de mascarillas. Pero lo cierto y verdad que habiendo muchas mascarillas de tela, que presuntamente parece ser no cumplen todas las condiciones, digamos, sanitarias. Pero hay un dato, Luis, que bueno, que como médico evidentemente lo sabrá muchísimo mejor que nosotros. Hay un dato que ha sido, bueno, yo creo que real y totalmente puntual y además muy importante, es el tema de la gripe, que este año la cantidad de gripe ha sido infinitamente inferior a los años anteriores. ¿Esto cómo lo explicamos? Claro, es lo que te comentaba antes, Pedro. Nosotros, a través de las gotas de pufle, ¿no? Son las gotitas pequeñitas que soltamos al hablar, sobre todo los que en Andalucía, que se cecea mucho y hablamos muy alto. Muy alto. Entonces, evidentemente, se está soltando gotas que quedan en la atmósfera y entonces nosotros la inhalamos y cogemos el virus que tenemos nosotros, ¿no? Al tener las mascarillas, evidentemente, estamos minimizando esa posibilidad de que yo te transmita a ti el cuadro de COVID-1 o resfriado normal y corriente, que te transmita otro tipo de virus, incluso que te pueda transmitir el COVID-2, ¿no? Evidentemente, las mascarillas es una defensa muy importante que debe utilizarla, la debemos utilizar todos, pero ya no te digo no solo para el COVID, sino para nuestra propia salud, ¿no? Evidentemente tiene que ser mascarilla homologada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes filtro suficiente y la gotita de pufle va surgiendo por ahí, entonces evidentemente tú igual no contagias porque puede que tengan barreras, pero sí va a recogerla, con lo cual te contagia y al final estás contagiando, ¿no? Entonces hay que ponerse en mascarilla homologada, guardar la distancia, como tú bien sabes, y bueno, y la verdad que esto va avanzando. Y donde digo, porque la ciudad científica se basa en un estudio en el tiempo, ¿no? En corte en el tiempo. Entonces, igualmente, dentro de 6 meses nos encontramos con otra forma de actuar, pero bueno, en principio, estas son las normas que la Organización Mundial de la Salud establece y las que debemos seguir todos. Y de alguna manera se podría, si no obligar, pero sí aconsejar que siguiéramos utilizando las mascarillas aunque haya pasado la pandemia, por ejemplo, en invierno, sería buena idea. Hombre, yo, Pedro, soy partidario, evidentemente muy molesto, y perdona por la expresión, es un coñazo, ¿no? Pero antes, cuando venían los chinos, nos reíamos de los chinos, correcto, ¿no? Correcto. De los japoneses que venían con sus mascarillas y una risa, pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Previene muchas enfermedades. Entonces, yo esto lo pondría por una normativa, sobre todo en épocas estivales, ¿no? De invierno. En invierno, sobre todo. Exactamente. Yo lo pondría, evidentemente, ¿no? No con esta rigidez que tenemos ahora, pero con una cierta normalidad, ¿no? En los sitios públicos, pues tener su mascarilla puesta. ¿Por qué? Porque el estornudo, imagínate la cantidad de gotitas de pufle y de virus que yo estoy soltando por ahí. Es que precisamente por la mascarilla, y vamos a imaginar la cantidad de estornudos que se producen todos los días, y como antes decíamos, no ha tenido trascendencia en la gripe. Pero un poquito más por el tema, por incidir en mascarilla, Luis, porque claro, estamos hablando de asesorar lo que se aconseje, pero al final yo creo que necesitamos que nos la impongan, porque si no la gente como que no lo cumple luego, ¿no? Sí, pero lo que pasa, Pedro, que toda imposición es cortarte tu libertad, sí, ¿no? Entonces, yo creo que la libertad es lo más importante que tenemos, ¿no? Es un don que debemos, de prevalecer por encima de todo, ¿no? Yo las imposiciones siempre nunca me han gustado, y yo no sé cómo tú habrás educado. Nunca son buenas, evidentemente. Cómo tú habrás educado a tu hijo, pero claro, a tu hijo sí. Tú lo obligas, lo impones, y al final el niño hace lo que le da la gana. Hay que llegar al consenso, al diálogo, a explicar que las cosas son así, que hay que hacerlas de una forma metódica y nada más. Yo creo que es mejor de una forma de consejo. Sí, pero la verdad, Luis, es que yo no sé si en los europeos, porque claro, siempre estamos diciendo que España, pero al final Francia está igual que nosotros, peor, Italia, es decir, que al final parece ser que casi ninguno ha gestionado bien la pandemia, ¿no? En general. Hombre, yo personalmente como ciudadano a pie, incluso como médico, te puedo asegurar y te aseguro que nadie la gestiona bien. Sí. Y desde el punto de vista sanitario, evidentemente,
la han gestionado muy mal. España está muy mal gestionada desde el punto de vista sanitario. No hemos tenido podríamos decir, una cabeza visible que por lo menos sea médico, o si no es médico, claro, epidemiólogo, claro. Si no es epidemiólogo, una persona que conozca la materia. Hemos tenido, con todo mi respeto, a un ministro de Sanidad que es licenciado en filosofía, y dime tú, mi Pedro, que pues a veces es medicina. Es que es imposible. Entonces, gestionar toda una pandemia con lo importante que era, personas, y después un comité de expertos, que expertos todavía no nos hemos enterado ni qué expertos son, ni quién son, ni qué medidas, partiendo de la base que están mal gestionadas en toda Europa. En toda Europa, incluso en todo el mundo, están mal gestionadas. Relativamente, porque los chinos lo han gestionado muy bien. Sí, ya ves. Los chinos se lo han gestionado bien y han sido ellos los originarios. Pero que nosotros, yo creo que no lo hemos gestionado lo suficientemente bien. Donde hemos tenido hospitales colapsados, sin EPIs, hemos tenido hospitales donde el personal sanitario no está protegido. La verdad que yo creo que no está bien gestionado. Bueno, Luis, vamos a ir apurando ya los últimos minutos y sobre el tema de las vacunas, evidentemente tenemos que hablar. Ha habido ahora una polémica con la AstraZeneca. El tema de vacunas, ¿qué nos puedes comentar? Hombre, yo con el tema de vacunas, evidentemente es lo único que nos puede salvar de esta pandemia, es decir, el inmunizarnos todas las personas. Yo, obviamente, como médico, no solo aconsejo, sino que casi obligaría a la vacunación. Debe ser obligatoria. Es cierto que la AstraZeneca ha dado algunos problemas, pero bueno, no ha sido menos importante que cualquier medicamento puede originar, porque se habla, por ejemplo, se han vacunado 17 millones de personas con el AstraZeneca, y solo ha habido 11 casos. Exacto. Es decir, que las probabilidades es casi ínfima, ¿no? Mínima. Pero es que eso puede ocurrir con un medicamento. Yo te puedo pinchar a ti una penicilina, tú seas alérgico y producirte un shock anafiláctico y morir. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Casi con más posibilidades que con lo que va a pasar con la AstraZeneca. Entonces, no debemos de eso estigmatizarlo y decir, bueno, esto va a hacer... No, perdona, eso no tiene mayor trascendencia que ese ser una cosa fortuita, pero tenemos que estar todo el mundo vacunado. Bueno, pues he querido conscientemente dejar para al último otra faceta, porque hemos hablado al principio de tu faceta como médico desde el principio, pero es una faceta también, digamos... no sé si de medicina deportiva, pero sí que es verdad que Luis Suárez ha sido, digamos, la persona encargada de vigilar, digamos, sanitariamente a nuestros deportistas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, esto ya data de bastantes años, ¿no? Sí, yo realmente, como te comenté al principio, el deporte yo pienso que es una fuente espiritual, sanitaria y de desarrollo personal impresionante. O sea, todos los deportistas se desarrollan en esos tres aspectos de la vida. Y entonces soy partidario aférrimo del deporte, ¿no? Entonces siempre quiero apoyar al deporte de la forma que puedo y que sé, y que mejor sé que con la medicina. Entonces sé las dificultades con las que atraviesan los clubes, que no tienen económicamente dinero para subvencionarse, todo lo hacen de forma totalmente altruista. Entonces yo desde primera hora pues se me ofreció la posibilidad de hacer el reconocimiento médico a los críos de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala. De fútbol. Después ya empecé con el fútbol y prácticamente desde el fútbol, que de verdad te doy mi palabra, es una paliza, porque veo a más de yo que sé cuántos niños y adultos veo. Una bestialidad. El día que me toca pasar el reconocimiento es tremendo, pero bueno, me siento feliz porque ellos se sienten felices en hacer algo que realmente les va a venir muy bien para su vida personal y su vida sanitaria. Lamentablemente, Luis, se nos ha pasado el tiempo porque hay bastante más recorrido en la entrevista, pero como digo, el tiempo apremia y nosotros pues, simplemente, Luis, primero de nada agradecer que nos hayas atendido y a modo de despedida si quiere comentar algo más. Yo nada, dar a ustedes las gracias a todos los medios de comunicación, como dije al principio, por darme esta oportunidad para que mi pueblo me conozca algo más que ya me conocen, y nada, aquí a entera disposición de vuestro y del deporte y del sistema sanitario, por supuesto.